buenas tardes, buenas noches. Otro episodio of The Fry Show. Conmigo en gringolo.com, Robbie J. Fry. Yo digamos que fui un niño que sobrevivió al trabajo incesante de la sociedad de convertirme en un ingeniero, en un abogado. Entonces, lo que sí descubrí cuando estaba en el bachillerato es que la astronomía necesita la física para poder resolver los misterios más interesantes. Te digo lo siguiente, nosotros, por ejemplo, en los cursos con los que se forman a los científicos, la creatividad ocupa un lugar casi nulo. Pero yo quiero inventarme algo así como una especie de cienciofía, ¿cierto? Como la ciencia filosofía, una filosofía de vida, pero basada en la aproximación y en la visión científica, la visión de la que tiene la ciencia de la naturaleza, que sea profunda y espiritual. Y resulta que hay unas trascendencias también espectaculares. Una trascendencia espectacular es la trascendencia a las 3 dimensiones en las que estamos atrapados. Todos creemos que estamos atrapados en 3 dimensiones, pero es que resulta que la teoría de la relatividad dice que nosotros somos entidades de 4 dimensiones. Porque yo quiero llegar al punto en el que la humanidad se riegue, se esparza como con esporas robóticas y que la información de lo que hemos acumulado se esparza. Y entonces voy a seguir siendo científico para que lleguemos a ese punto. Entonces mira que me inspira solamente pensar en esas cosas, que es el universo. Del Big Bang acá, lo que tenemos, el universo actual, es un gigantesco algoritmo, ¿cierto? Ejecutándose y creando cosas nuevas y creando nueva información, pero en principio es una cosa informática. La pregunta de Elon Musk sería, o la de que es una posibilidad de 1 en 1 billón, es la posibilidad de que haya una entidad intelectual externa que haya creado el algoritmo. Para imaginarte una hiperesfera, tú no puedes imaginarte una hiperesfera, porque la evolución, la biología no te dio eso. Yo espero que si vamos a crear una inteligencia artificial futura, de una vez, lo primero que esté en la lista, del checklist, del to-do list, ¿cierto? O sea, por favor ponle la capacidad de pensar en 4 dimensiones. Hola a todos, otro mensaje muy pequeño antes de arrancar este episodio alucinante. Muchísimas gracias por la gente con su paciencia. Ya han pasado bastantes semanas antes de este episodio. Estaba en una búsqueda de inversión pequeño por una gira de innovación, como he hablado antes, y finalmente yo tengo más o menos 4 patrocinadores y otros aliados. Entonces yo arranco este mes, la última semana más o menos de la última semana de junio, para este gira de innovación, que es innovación por un latino, el ADN. Y entonces muchos episodios vienen. Tengo 2 más grabados para publicar muy pronto. Y como siempre, si tienes un momento, por favor, deja una reseña en iTunes, envía un mensaje que más invitados quieren escuchar, qué tipo de temas, etc. Entonces, a toda la gente escuchando, muchas gracias por su paciencia. La gente nueva a este podcast, bienvenido. Ojalá que disfrutan. Este episodio es bastante interesante, muy chistoso y es una gran conversación. Y con ese dicho, arrancamos con el episodio. Cienciofía para navegar en 4 dimensiones con el astrofísico, el maravilloso, demasiado interesante Jorge Zuluaga. ¿Listo? Jorge, ¿cómo estás, señor? ¿Vino qué? Muy bien, Robbie. Excelente, hermano. Muchas gracias por invitarme en su oficina con sus gran socios. Y siempre arranco con la misma manera, que siempre puede ganar más plata, pero no más tiempo. Posiblemente tú tienes otras respuestas y puedes ganar más tiempo. Entonces, muchísimas gracias de verdad por su tiempo de hoy. Y para arrancar, ¿quién es Jorge y qué haces, Jorge? Porque a veces ser un padre en otras cosas son completamente diferentes. Tienes toda la razón. No, ¿quién soy yo? Yo soy, pues en este momento me define mi trabajo. Estoy pasando por el punto más álgido de mi vida laboral. Entonces me define mi trabajo, que es el de un científico, profesor universitario, que trabaja de manera específica en física y astronomía, pero que, es un apasionado de la ciencia.
pero también pues en este momento estoy criando hijos, entonces también soy un padre, tengo 3 hijos y también me definen mis pasiones y mis grandes gustos, que son específicamente la divulgación, hablar de ciencia con la gente, hablar de ciencia pues en términos más sencillos. Y arrancar desde este punto, tiene mucha pasión cuando estás haciendo sus presentaciones. ¿Qué es tu fascinación con la divulgación de la información? Para explicar a la gente por qué es tan importante, menos de que ellos pueden posiblemente compartir un parte de su amor de que tú haces, ¿por qué le gusta hacer este? Y tengo una pregunta más allá después. Sí, yo creo que podría comparar el trabajo de la divulgación con el trabajo de un pintor o de un poeta, en el sentido de ser capaces o el disfrute de poder convertir una imagen o una idea en algo concreto que puedan otros leer, ¿sí me entiendes? Entonces un pintor percibe los colores, la luz de la naturaleza o de un paisaje y los plasma en un lienzo, y al hacerlo disfruta porque está como, funcionando como una especie de traductor. Entonces a mí me pasa algo parecido con la ciencia. Yo conozco la ciencia por mi trabajo, por mi estudio, y la divulgación la siento como el momento en el que yo llego a pintarle a la gente como mis percepciones de cómo es esa ciencia. Porque la ciencia normalmente es una cosa que se ve como una cosa compleja, en realidad es una cosa que contiene mucha información. Entonces esa labor de traducción de toda esa información en un producto, digamos, que pueda leerse, que pueda entenderse, es lo que yo disfruto poderosamente. Entonces me encanta el trabajo de traducción de la divulgación, lo disfruto mucho. Me encanta pensar analogías, pensar ejemplos que puedan aclararle a la gente conceptos que son difíciles. Y otra cosa que me gusta mucho es hablar en el lenguaje o en el, digamos, en el tono idiosincrático de mi pueblo, ¿cierto? Los paisas somos, digamos, dicharacheros y tenemos un lenguaje muy particular, y me encanta poder escucharme a mí mismo hablar en ese lenguaje de las cosas más sofisticadas, cosas que fueron creadas en Europa, en otros países, digamos, dichas en mi lengua, digamos, en mi idiosincrasia. Eso me encanta también. 2 temas allá. Uno es, posiblemente, en mi opinión, tú eres más de un diseñador de información de un artista, porque un artista, cuando tiene su obra, estás dejando allá por opinión. Diseños no, este es que quiero decir. Si ustedes no entienden qué quiero decir, yo fallé en mi diseño. El artista no se importa que interpretan la gente, porque es el concepto atrás que no tiene un propósito tan grande. O tú eres más artista o más diseñador. Su información es, no, ese es como yo veo, necesito que tú entiendas o es más, esa es mi opinión, tómalo como quieres en interpretarlo en su propia manera. Me gusta esa diferencia, y sí, efectivamente es más cercana a la de un diseñador. Sin mantener, digamos, sin dejar por fuera, como sucede en el caso del diseño, el tema de la estética, el tema de la, digamos, representación también un poco arbitraria. No sé, cuando un diseñador quiere mandar un mensaje gráficamente, etcétera, también utiliza ideas novedosas, ideas, digamos, que no son simplemente un reflejo directo de lo que quiere expresar. Entonces, sí, yo creería que en el si hacemos un espectro desde el artista más abstracto hasta el diseñador pues más concreto, la divulgación de lo que yo hago está más, digamos, cerca a este extremo del diseño, sin alejarse de la parte artística, porque me gusta mucho también poner mi propia, digamos, mi propia huella artística a lo que hago, a veces también sin importar si el resultado, sin importar si el mensaje se transmitió, sino más bien dejar como esa impresión en la gente. Y antes de en un video muy lindo, pienso que de esta universidad donde estamos, hablando de sus amigos, su familia van a las vacaciones y tú no quieres ir, tú quieres quedarse como estudiando. Y también tú tuviste sueños de ser un escritor, no científico. Y hay un italiano adentro de esta mezcla. Entonces, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue su juventud para inspirarte en cómo fue el proceso, las chispas que llegaron a este punto? Bueno, sí, efectivamente, pues yo tengo una familia de
tíos muy... los hermanos de mi papá son un poco, digamos, especiales, son distintos, son raros. Les gustan los libros, son poetas, es gente que no sé, yo los veo como personas de las que les gusta el ocio, los veo, ahora, digamos, en perspectiva, los veo como podrían haber sido los filósofos griegos, ¿cierto? Personas cómodas, que les gusta vivir bien, pero al mismo tiempo les encanta pensar. Entonces, esa influencia me inclinó hacia las letras, hacia la literatura. Mi papá, como era parecido a ellos, también entonces leía mucho, tenía una muy buena biblioteca y me inclinó hacia la literatura. Pero la chispa, digamos, que me hizo, digamos, volver a la ciencia, porque realmente lo que yo siento es que desde chiquito tenía un espíritu, digamos, más del tipo científico, más técnico que artístico, más técnico que literario. Y me desvié un momento por el lado de la literatura, por esta influencia, pero volví en la adolescencia cuando descubrí la divulgación científica, los libros de divulgación científica. Ahí fue el momento en el que yo me reconecté con la ciencia y terminé pues haciendo ya ciencia de forma definitiva. Sin embargo, no me he desconectado de la literatura, me sigue gustando mucho y cada vez que escribo me acuerdo mucho de cuando escribía cuentos y escribía mis novelitas infantiles, porque cuando escribo pues trato de que sea, digamos, muy, muy literario lo que hago. Entonces, pero sí, como te digo, creo haber tenido desde chiquito un alma científica. ¿Y dónde encontraste otra vez que, oye, aquí la dirección? ¿Cuándo empezaste a pensar en cómo ser un astrophysicist, física, es combinar al mismo tiempo? ¿O llegaron más allá antes? ¿Qué parte fue primero? Sí, la parte de la astronomía fue desde muy pequeño. Yo tengo la frase de que uno es astrónomo hasta que la sociedad lo corrompe. Es decir, ¿cierto? Sí. Los niños... Después el sistema panóptico empieza a guiarte que... Correcto, pero los niños sienten una fascinación natural por las cosas misteriosas y todas las cosas que están en el cielo y más allá, pues son misteriosas y extrañas. Entonces yo digamos que fui un niño que sobrevivió al trabajo incesante de la sociedad de convertirme en un ingeniero, en un abogado. Entonces, lo que sí descubrí cuando estaba en el bachillerato es que la astronomía necesita la física para poder resolver los misterios más interesantes. ¿Qué es la diferencia para cómo? Porque yo no he investigado tampoco. Astronomía, sí. Físico y astrofísica. Correcto, muy importante. Sí, la física es una búsqueda muy especial. La física trata de mirar el mundo y buscar en el mundo todas las cosas que sean comunes entre las cosas. Busca las reglas fundamentales, busca decir, esta es una piedra y esta es una persona. ¿Qué tienen en común? Entonces, tienen átomos. ¿Cuáles son las fuerzas que mueven estas dos cosas? Entonces, la búsqueda de la física es una búsqueda... La física es como los físicos somos, porque yo tengo formación de físico, los minimalistas de la ciencia. Al físico no le interesa cuántas galaxias ni cómo se organizan, no les interesan cómo se diferencia una especie de otra, no les interesan cómo se formó la Tierra. A los físicos les interesan las reglas de fondo. Entonces, mira que la diferencia es muy, muy importante porque al astrónomo, por otro lado, lo que le interesa es la organización general del universo, su historia. Yo llamo al astrónomo una especie de biógrafo del universo. El biógrafo del universo es el astrónomo. Y obviamente para poder responder muchas de las preguntas que quiere responder utiliza la física. La física en realidad es algo así como el Joker de la ciencia. Todas las ciencias lo utilizan porque claro, cuando en biología quieres estudiar ciertos fenómenos, tú tienes que ir al fondo de lo que son las cosas y descubres leyes físicas. ¿Qué es la astrofísica? Resulta que ya esa es una diferencia como histórica. La astronomía engloba todo ese esfuerzo por entender el universo, ¿cierto? Por contar su historia, por decir cómo se organiza, cuáles son sus partes. La astrofísica es una cosa que surgió en el siglo XX cuando descubrimos, por ejemplo, que para entender cómo funcionaban las estrellas, teníamos que ir a tocarle la puerta al físico. No era simplemente con observarlas, medirlas, hacerles un seguimiento, digamos, en el tiempo, sino que había que tocarle la puerta al físico y decirle, ven, hablemos un poco de cómo se comportan los cuerpos calientes. Cuéntame qué pasa con los cuerpos calientes. Y entonces el físico empezaba a hablar de que era un cuerpo caliente y el astrónomo empezó a entender que esa era la mejor manera de saber sobre las estrellas, o era una manera muy importante de saber sobre las estrellas. Hoy casi todo lo que sabemos de las estrellas se le debe a la física, más que a la observación. Pero fue más un astrónomo buscando una física
menos de un física buscando un astrónomo. Eso está muy interesante. Depende si es un loop, un lazo de tiempo. Sí, ¿quién fue primero? Sí. Eso comenzó en los 1900, cuando se hicieron unos experimentos claves en la astronomía que condujeron a entender la conexión. Piensa, por ejemplo, en esto. Párate en el tiempo en los 1800, por ejemplo, en los 1800, perdón, ahorita dije 1900, en los 1800. Párate en los 1700, cuando estaban, por ejemplo, aquí en América, digamos, estaba de pronto empezando la independencia de los Estados Unidos. Piensa en lo que la gente creía o sabía sobre las estrellas. Lo que sabían era muy poco, eran cosas casi que mitológicas, pero no se sabían mucho. Los 1800, una sola observación cambió todo y fue ver el descomponer la luz de una estrella. O sea, coger la luz de la estrella que es blanca o la luz del sol que es blanca y ver qué colores contiene, porque la luz blanca está hecha de muchos colores. Esa descomposición, digamos, le demostró a los astrónomos que había un método para probar, para saber, para oler las estrellas viendo su luz. Ese método se llama la espectroscopía, que tú no tienes que ir hasta la estrella, sino que descompones la luz y sabes de qué está hecha. Eso fue un salto, digamos, cualitativo, lo llamamos también un salto cuántico en la comprensión del universo, porque dijimos, no hay que ir hasta allá. O sea, nosotros, estas pulgas miserables, podemos quedarnos acá y saber de qué están hechas lo que están allá. Y en ese momento empezó el diálogo entre la física y la astronomía, porque la física empezó a decirle a la astronomía, bueno, yo sé cómo, digamos, cómo se producen esos colores, etcétera. Más antes de eso, otra conexión que había muy grande entre la física y la astronomía era el estudio de la gravedad. Entonces uno podría decir que los primeros físicos astrónomos, o sea, astrofísicos, pudieron ser Newton, Kepler y Fraunhofer, que fue el descubridor de las líneas espectrales. Esos fueron los primeros que empezaron a unir como estas dos cosas que habían evolucionado de forma muy diferentes antes que ahora. ¿Pero Einstein fue un físico o astrofísico? No, Einstein claramente un físico. Pero él tuvo que involucrar a alguien que fue estudiando con una estrella, un planeta en otro lugar para como mostrar, como certificar su teoría de relatividad, sí, ¿no? Claro. No podía hacerlo con un experimento. Dice, oye, tiene que ir allá, mira esta luz, cómo estamos moviendo esta velocidad, significa que pasan por nuestra materia. Sí. Sí, es cierto. Es decir, una de las cosas también que caracteriza el siglo de los 1900, a mí no me gusta hablar del siglo XX porque hay que hacer una resta, de los 1900 es que... Gracias, yo tampoco tenía que quitar uno. A mí me gusta el método italiano. El italiano dice 900, 800, 700. Ah, sí, o sea, mucho mejor. Mucho mejor. Entonces, durante los 1900, la física avanzó tanto que se dieron cuenta que era insuficiente la Tierra para probar algunas de las cosas que estaban diciendo. Entonces, ¿en serio? Claro, por ejemplo, Einstein, en su teoría de la relatividad, se dio cuenta de que las cosas que él estaba diciendo solo se notaban diferentes, solo eran apreciables en lugares con inmensas cantidades de materia, o distancias inmensas, o velocidades inmensas. Y entonces ahí es donde los físicos empezaron a decir, bueno, tenemos a los astrónomos que siempre han estado mirando para arriba, pidámosles que miren cosas que antes no, tal vez a las que antes no les habían puesto atención. Entonces, hay cosas que siempre a la gente le gusta hablar en emprendimiento, es pensar exponencial. Esas personas literalmente tuvo que pensar exponencial para solucionar una cosa exponencial. Cuéntame qué es pensar exponencial y te respondo. ¿Qué es pensar exponencial? Si yo voy a doblar una cosa de papel, Ajá. como sigo doblando, la gente hace que tamaño es 25 veces. La gente piensa que no, es pequeño, pero no, van a como aquí hasta la mitad de la luna. Otra vez podemos ver como exponencia 30 metros es girar la Tierra como 26 veces. Correcto. La gente no son capaces de pensar exponencial. Entiendo. Entonces sí, efectivamente, la física, digamos, del siglo XX tuvo que, pensar exponencial para poder resolver misterios más profundos. Ok. Pensar más en parsecs y no en... Y no en nanómetros ni en centímetros. Hijo de pucha. Listo. Entonces, ¿cómo llegaste a entonces, escogiste? Entonces me dijeron... ¿Tú empezaste astrónomo o físico? Si tú quieres ser astrónomo, primero tienes que ser físico. Y entonces yo dije, porque en Colombia no existe la carrera de astronomía, entonces yo dije, listo, estudiamos física.
aunque no era para mí, pues no me sonaba que era eso, no había muchos referentes ni en la familia, Y cuando empecé a estudiar física y a leer de física, pues me enamoré de la física, entonces terminé siendo físico y obviamente, claro, eso sí, mi trabajo aplicado a la astronomía. Entonces, mi trabajo ha sido siempre en astrofísica. ¿Tuviste una chispa cuando empezaste a pensar más allá, no en la Tierra, que dijiste, wow, ese es que necesito dedicar mi vida, esa es mi vida? ¿Encontraste algo o has hecho una exploración interna y afuera al mismo tiempo? En cada vez que tú estás encontrando cosas, más estás enamorando con la materia, o fue un chip un día y dice, uy, no, esto es que tengo que hacer? Interesante. Yo creo que en mi caso fue muy gradual, no fue una cosa del chispazo, que sí conozco historias así. Conozco historias pues, de amigos que sí fueron eventos individuales los que los llevaron a escoger una carrera. En mi caso fue una cosa más, no sé, digámoslo así, orgánica. Estaba ahí, entonces como que era inevitable que terminara en eso. Más bien han habido momentos en mi vida en donde he escogido estudiar ciertas cosas por chispazos, por cosas que súbitamente, digamos, aparecen en el camino. Pero en general la astronomía no, siempre ha estado ahí. Y su esposa se llama Olga, ¿no? Sí. ¿Y qué tipo de mujer pueden entender en conversar con un astrofísico, en tener hijos, en hablar de este tipo? Me imagino que tiene que tener una mentalidad brillante también para disfrutar ese tipo de conversación, ¿no? No necesariamente, porque de todas maneras, digamos, en la vida personal vos sabés que incluso el que se dedica a las cosas más raras es bastante, puede llegar a ser bastante, digamos, convencional. En mi caso mío, sí, como siempre fui un poco retraído socialmente, porque, es decir, yo siempre fui un nerd, entonces no iba a ser fácil que yo consiguiera una mujer convencional. O sea, yo no era de salir a bailes, de tener vida social. Yo nunca tuve vida social, nunca. Entonces mi esposa sí es muy especial porque finalmente mi manera de interactuar socialmente no era la normal. Entonces mi esposa la conocí en el planetario y es una persona bien rara. Sí, es una persona bien rara. Una persona súper especial y empezando porque tiene 10 años más que yo y nos entendimos, ¿cierto? Normalmente es al revés. Las mujeres se entienden con personas mayores y los hombres nos entendemos con personas más pequeñas, de menos edad. Aquí es al revés. Y es porque yo siento que Olga tiene una mentalidad más juvenil y yo tengo una mentalidad más de viejo. Entonces nos logramos entender. Pero una cosa que sí que ha sido fundamental, Robbie, es que ella le gusta lo que a mí me gusta. Porque en pareja sí es muy difícil, sí puede llegar a ser muy complicado cuando tú tienes una pasión y la otra persona no siente ninguna pasión por lo que tú haces. Porque entonces hay muchas cosas en tu vida de las que te va a perder. Salidas, viajes que tú haces por lo que te gusta y a la otra persona no le gusta, entonces no va contigo. Entonces eso no sé, no. Para mí hubiera sido muy difícil tener una mujer que no le gustara la astronomía y la física. Qué chévere, excelente. Eso. Y antes de llegar como más preguntas, es una pregunta que necesito saber. Es muy reciente. Estaba leyendo un libro, se llama Religión para ateos. y habla muy lindo sobre la universidad, la parte secular, enseñan cosas, conocimiento. Religión empiezan a enseñar cómo vivir su vida, con repetición, con muchas cosas. Y después de los griegos, después de este punto, cuando ellos combinaron los dos, civilización como occidental empezó a quitar toda esta parte de propósito solamente con información, en que yo veo en tu profesión, yo estoy aprendiendo mucho más cómo vivir mi vida, entiendo la grandeza que es el universo, cómo conectar con física. Entonces, ese la verdad es ayudándome que mi propósito en cómo soy como un ser humano. Tú tratas en como fusionar este tipo de preguntas con sus estudiantes, o es 100% conocimiento. Muy interesante, ¿no? Una de las cosas que yo considero que hace a un científico bueno es ser capaz de combinar las dos cosas. Es decir, de no separar lo técnico de llamémoslo así, de lo humano y lo espiritual. Yo no coincido y por eso critico tanto a la religión y a una persona que es, digamos, que tiene, por ejemplo, un científico practicante religioso,
O sea, que vaya a los ritos, que tenga una vida por fuera y que venga a la universidad a ser científico normalmente, me parece, primero, pues, a alguno de los dos lo está traicionando. O está traicionando a la religión, o está traicionando a la ciencia. Y no coincido tampoco una persona que no le hable a sus estudiantes, un científico que no sea capaz de transmitirle a sus estudiantes su propia percepción espiritual del mundo, porque eso hace parte. El hecho de que los científicos no hablemos de cosas espirituales, no hablemos de cosas, él justamente a los estudiantes y al público, es justamente lo que hace que seamos vistos como personas frías, racionales y malucas. Personas que solamente somos técnicas. Entonces, no, yo combino todo el tiempo combino esos dos aspectos de mi vida. Yo en este momento estoy un poco en una búsqueda de encontrar algo así como, algo que yo quiero llamar, lo que pasa es que ya se inventaron el término cienciología, y lamentablemente está asociado a algo muy, muy feo, el Scientology, pero yo quiero inventarme algo así como una especie de cienciofía, ¿cierto? Como la ciencia, filosofía. Una filosofía de vida, pero basada en la aproximación y en la visión científica, la visión de la que tiene la ciencia de la naturaleza. Que sea profunda y espiritual. Y sería muy diferente de estoicismo en este... Interesante. Ayer me leí una frase de una autora italiana que acaba de escribir un libro que está haciendo un bestseller en Europa que se llama La lengua que hablaran los dioses. Es un libro sobre el griego antiguo. Y él ya dice que el griego antiguo es fantástico y que aprender griego antiguo es aprender cómo pensaban los griegos, digamos, en el periodo prehelénico. Y resulta que una frase que decían ahí muy bacana era: todo lo maravilloso y hermoso que ha pensado el hombre en algún momento ya lo habían pensado los griegos. Entonces, estoy completamente seguro que muchas de las cosas que yo me estoy proponiendo, digamos, que estoy pensando en este momento, posiblemente se relacionen, por ejemplo, con con una corriente filosófica como el estoicismo. Lo que pasa es que, claro, en este momento lo que yo quiero es actualizarla a la luz de los descubrimientos, a la luz de lo que sabemos de neurociencia, a la luz de lo que sabemos de física, etcétera, y que en el tiempo de los griegos, el tiempo de los romanos, eran simple adivinanzas. Hoy en día las sabemos de seguro. ¿Por qué no hacer por qué no formular unas reglas espirituales, morales, basadas en lo que ya sabemos sobre la naturaleza humana? ¿Por qué le dejamos a las tradiciones milenarias, a las religiones, que nos digan cómo comportarnos o que nos digan qué valores inculcarle a los niños, y más bien nos las preguntamos a las neurociencias o a los científicos? No es hacer una vida basada en la ciencia, no es convertirnos como en máquinas, en cosas biológicas, sino es como generar una filosofía profunda, pero con una raíz en la realidad. Y como compartirnos, como qué haces cuando te pregunta ¿por qué estoy aquí? No, aquí pensar en pensar en pensar en este. Exacto. Y pensando si aplicar ¿cómo se llama? Se me ville maneja la parte de hospice en San Francisco, que es ayudando a gente a morir. No en ayudar a ellos como suicidar, pero él piensa por qué los últimos momentos de su vida son terribles, debe salir de este mundo más lindo posible. Entonces, es preparando galletas, qué bien. Es con su familia jugando, cualquier cosa que puedas imaginar, que cuando tú sales, estás cómodo, estás feliz. Fantástico, me encanta. Él dijo, la única cosa que tengo que hacer cuando me siento abrumado, que vamos a llegar, es salir a la noche, mirar las estrellas y pensar que la mayoría no existen. Ya están como... Que han muerto. Sí. Que a propósito es un mito. Sí, es un mito. Ay, güey, pucha, no. ¿Cómo mataste? Escribí un artículo en estos días y me criticaron mucho porque toda la gente cree en el mito y es muy romántico. No es como... Si unos menos de 4 millones de años de luz están muertos. Exacto, hay un límite. Sí. Las que vemos con los ojos, todas están vivas. ¿En serio? Sí, todos. Sí, porque la estrella más lejana que podemos ver con los ojos está a 7.500 años luz de distancia. Y las estrellas viven millones de años. Entonces es un mito, inclusive lo dan documentales. En documentales está el mito así,
pero hay que desmitificarlo. Pero bueno, volviendo a la... No. volviendo- El punto de este podcast es siempre yo estoy encontrando, soy Nos vamos más por el bruto que yo camino. pensé. Entonces, cuando encuentro eso, ay, sí, está muy bruto, ay, qué felicidad. No, en serio, está muy lindo encontrar este. Pero, sin Sí, embargo, entonces él cuando quiere escapar se conecta con las estrellas. pero con la metodología correcta, con información Exacto, correcta. eso. Decir, no es este. Y posiblemente entonces, la manera que tú estás divulgando o enseñando a personas es, no sé cómo decir en español, retórica. Sí, sí. Es practicando la manera de aplicar información, pero con más de solamente conocimiento, ¿no? Sí, correcto. Eso es digamos que va emergiendo como una manera mía de hacer divulgación, que es ir más allá de lo técnico para convertir esa información en una manera de sentir y vivir el universo. Es decir, cuando yo enseño o doy una clase de relatividad, de teoría de la relatividad, que es una cosa eminentemente técnica, estoy tratando de transmitirle a la persona un sentido, por ejemplo, de trascendencia. Y digamos que cuando una persona piensa en la trascendencia, ¿en qué se imaginan? Vivir más allá del cuerpo que tiene. Eso es para la gente la trascendencia. Y muchas religiones basan sus mitos en la trascendencia más allá del cuerpo. Y resulta que hay unas trascendencias también espectaculares. Una trascendencia espectacular es la trascendencia a las 3 dimensiones en las que estamos atrapados. Todos creemos que estamos atrapados en 3 dimensiones, pero es que resulta que la teoría de la relatividad dice que nosotros somos entidades de 4 dimensiones. Eso quiere decir que, según la ciencia, tú eres lo que yo llamo en lenguaje, digamos, idiosincrático, una morcilla de 4 dimensiones. Te imaginas una morcilla, ¿cierto? Un chorizo, una salchicha, delicioso. Todos somos una morcilla cuadridimensional. Y lo que tú estás viendo aquí, digamos, o yo te estoy viendo a ti, es un corte de la morcilla. Es una sección de la morcilla. Pero tú eres algo mayor. Tú eres algo... El pasado tuyo es parte de tu existir y el futuro también es parte de tu existir. Que yo no he dicho que es esta palabra ahorita, ya existía antes que yo dije. El Robbie llegando a este momento, cuando nosotros primero, como hemos visto, sí. existía este momento también. Correcto. Es el tiempo, las 3 como presente, pasado, futuro, existen al mismo están tiempo. coexistiendo. La relatividad tiene de fondo ese descubrimiento. Pero sí puedes explicar. Sí, me puedo extender un poco más. En la idea de que es que cuando nos hablan, repito, otra vez, muy técnicamente de las cosas, se pierde la parte emocional del asunto, que era una parte que tenía Einstein a flor de piel. Lamentablemente murió. Él trató de transmitírsela a sus estudiantes, y ellos las adquirieron, pero empezaron a enseñarla y a veces se fue perdiendo eso. De vez en cuando uno que otro buen científico redescubre las cosas profundas y que le hace nuevo parar los pelitos de la parte técnica. Y para mí una de las cosas que me hace parar los pelitos de la parte técnica es el descubrimiento de Einstein de que como el tiempo es una dimensión más, o sea, por dimensiones entendemos partes, digamos, del universo en el que vivimos. Nosotros podemos avanzar hacia adelante en nuestro cuerpo, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo, ¿correcto? Pero también podemos envejecer, ¿cierto? Entonces esa dirección de envejecimiento es otra dirección más. ¿Qué pasa? Por razones que obviamente no alcanzaría nunca a explicar aquí, nosotros solo podemos ir hacia adelante del tiempo. No podemos ir hacia atrás. Es decir, a ti te crece la barba, pero no se te acorta la barba. Correcto. Pero no significa eso, ojo, que esa dimensión no tenga esa existencia completa. De la misma manera que cuando tú dices, ve, allá está el adelante, y yo me puedo mover hacia allá, y existe ya el adelante. El hecho de que tú no hayas pisado la baldosa, imagínate, estás parada en una fila de baldosas. ¿Pero por qué existe? Existe porque, mira, yo estoy aquí, ahí lo veo, es potencial, ¿cierto? Ahí está. ¿Potencia en qué sentido? ¿Que tú puedes imaginar o que es posible? Es posible. Yo puedo pisar la siguiente baldosa. El espacio de la baldosa que está ahí adelante existe. Es más, podría alguien llegar y ocuparlo en lugar de mí. Entonces, de la misma manera que el espacio está ahí en todo momento. Entonces, posiblemente que hay en este piso un trampolín. Sí. ¿Este también existe al mismo tiempo o no? ¿O solamente que en este espacio donde estamos en tiempo existe? En este espacio, entonces, otra vez, reduzcamos la cosa, imaginémonos un tablero de ajedrez. La analogía que yo siempre coloco es la del tablero de ajedrez. Mira que para un peón en el tablero de ajedrez,
solo hay una posibilidad de moverse hacia adelante, ¿cierto? Menos en paz. Exacto. Para la reina no. Para la reina el movimiento es más o menos libre. Piensa el universo como si fuera un tablero de ajedrez. Y nosotros como si fuéramos peones en el tablero de ajedrez. ¿Quiénes somos? Nosotros, seres humanos. Los seres humanos. Okay. Y los objetos macroscópicos. Somos como peones. Pero el tablero completo existe. Existen las casillas hacia adelante. A pesar de que el peón está parado en una casilla. Ya, es como, complejidad emergente. Sí, sí. Es como todas las posibilidades existen al mismo tiempo sin nadie han hecho un movimiento. Y en este caso, el tiempo futuro y el pasado existe simultáneamente. Entonces, hay una conferencia que edité hace poco sobre viajes en el tiempo, sobre este tema. Y las paradojas. Sí, con las paradojas. Y ahí expliqué un poco la naturaleza del tiempo desde la perspectiva de la relatividad. Que es así, que es una cosa en la que tú existes, tu futuro, tu pasado y tu presente existe. No es como decía, no recuerdo si Santo Tomás, ¿cierto? Que decía el pasado es lo que ya no es, el futuro es lo que será y el presente apenas está pasando. No, esa concepción filosófica del tiempo cambió en 1900 y la gente no la ha integrado a su vida. Entonces ahí es donde yo digo, es transmitir esa parte emocional la que a mí me encanta en la divulgación. Y allá uno pregunta, imaginando que uno quiere hacer en su vida, imaginando cosa que ya existe pero no existe al mismo tiempo, hay un poder hablando cómo vivir su vida con este tipo de informaciones. Oye, ya tengo esta posición en esta universidad como profesor de astrofísica porque ya estoy allá. ¿Es posible usar en ese sentido o es muy como tratando de extrañar como la información? Si me entiendes, si ya existe, yo soy profesor. Entonces puedo proyectarme en esa dirección. Sí, funciona proyectando. Es interesante, porque el hecho de que el tiempo tenga esa estructura, otra vez volvamos digamos, al tablero de ajedrez. El hecho de que exista el tablero y que tú tengas la posibilidad de moverte a través del tablero como un peón, no significa que la partida esté jugada. Entonces, de la misma manera que en la relatividad se concibe que existe el presente, el pasado y el futuro coexisten, no significa que todo esté determinado ya. O sea, no está determinado el futuro. Entonces tú sabes que eres un chorizo, que eres una salchicha espaciotemporal, que eres una cosa de 4 dimensiones, pero no sabes a dónde va a estar el chorizo en el futuro, solo utilizando la información del presente. Pero cuando, Jorge, tú estás hablando de este chorizo o este salchicha, estás mirando si cortes un pie a 2 dimensiones en este momento. Exacto. Tú eres 3 dimensiones. Sí, pero en ese momento 2 dimensiones antes de pasar a un presente. Es como correcto. corta, conectando linealmente hasta finito, hasta el final. Exacto. Entonces, volviendo a la pregunta original, a mí me gusta ese tipo de trascendencia. A mí no me interesa saber, y no creo firmemente, porque la ciencia lo ha demostrado, si yo voy a reencarnar en un perrito, si voy a reencarnar en una vaca o si voy a reencarnar en un rey. Esa trascendencia me parece infantil. Me gusta más la trascendencia de la ciencia, la trascendencia, por ejemplo, de saber que mis átomos van a estar en un árbol. O hay uno muy famoso que es que en el cuerpo de cada ser humano vivo en la Tierra hay un átomo de Napoleón. Esa es una trascendencia también bacana. Otra trascendencia bacana es la trascendencia de la era de la información. O sea, yo me voy a morir, pero mis trinos van a quedar ahí. Entonces la pregunta es, ¿no quedé yo vivo en mis trinos? Y ahí me acuerdo mucho un capítulo de Black Mirror, no sé si lo viste, en el que a la esposa, a una señora se le muere el marido y una empresa de inteligencia artificial se lo reconstruye con los datos, con lo que él trinaba y ponía en las redes sociales. Sí. Es como si el hombre hubiera quedado vivo. Él reencarnó de alguna manera. Entonces, es el tipo de trascendencia que me gusta. Es una trascendencia basada en lo que hoy sabemos sobre el mundo. Y no sé cómo es. Tuve un profesor de India de arquitectura, dijo, no sé, un hombre en sánscrito, un yogi, algo allá, dijo, si tú puedes ver una hoja bastante cerca, puedes encontrar todas las respuestas del universo, en que todos estamos conectados a través de los, ¿cómo se llama? ¿Átomos? Sí, los átomos, el sí, microcosmos. Y no, hoy hay un como Dawkins conectando nuestros genes que puedes conectarnos hasta cualquier persona y ellos
Ellos dicen que con Genghis Khan, que 1 en 5 personas del mundo tiene sangre de mano un gene a través de ella. Otro dato también poderoso. Cómo te conectas y cómo trasciendes a través de tus genes. Sí, La ciencia es hermosa, la ciencia está rica de estas cosas y lamentablemente no sé si los científicos mismos hemos sido los que hemos practicado harakiri, hemos arruinado lo que la gente cree que es la ciencia. No hemos sido capaces de transmitir esa emoción de lo lindo de la ciencia. Y en el libro de Religión para Ateos, él dijo igual que pedimos, porque hemos pedido en su profesión muchas veces, la gente tiene mucho temor de hablar en una manera cotidiana porque enfrente de sus socios, ellos quieren escuchar palabras gigantes, muy frío, información 100%, sin tratar de hacer un relacionamiento con la gente. Entonces uno tiene que arriesgarse demasiado en su propia profesión científico para asimilar esta información a las masas, menos de ser que es mucho más fácil es hablar de su propio idioma, que no sirve por un grupo pequeño. Sí, es completamente cierto. Y todos los científicos que hacemos divulgación sufrimos de ese problema. Hay muchas otras variables, digamos, sociológicas ahí. También hay celos, porque los científicos, de una frase que dice que la ciencia progresa a pesar de los científicos. O sea, que los científicos somos muy humanos, estamos llenos de defectos y sin embargo vemos que la ciencia va progresando. Entonces los científicos también estamos llenos de celos. Si tú ves a un científico que aparece más veces que tú en televisión, te sientes celoso. Y entonces a veces la reacción es también una excusa decir, es que le está simplificando mucho mi ciencia. Cuando en realidad lo que está diciendo es, yo quisiera estar ahí también explicando mi ciencia de esa manera. Está también el hecho de que de todas maneras, el esfuerzo de divulgar toma mucho tiempo. Que la gente, y a veces los mismos científicos no se dan cuenta de eso. Si tú eres un divulgador y estás preparando una conferencia y yo me dedico todo un día a preparar una conferencia para dictársela a personas como me dicen, estás perdiendo el tiempo. O sea, ¿por qué le dedicas tanto tiempo si eso es tan sencillo? Entonces también se ve muy feo que uno divulgue porque está perdiendo el tiempo para hacer algo, digamos, que para ellos supuestamente es más importante. Y es muy chistoso pensar en ese momento que el ego todavía es tan profundo en una cosa que me imagino es de la búsqueda de la verdad. ¿En qué se importa quién toma éxito si es la única cosa es buscar la verdad? ¿Quién se importa que encuentre? Si puede ayudarme con mi visión del mundo, cómo funcionan cosas, súper. Yo puedo seguir adelante más velocidad. Pero la gente quiere su nombre, el ego está allá, ¿no? Sí, ¿sabes qué veo yo, Robbie? Que hay un desacople entre la evolución biológica y la evolución social. Es decir, los hombres seguimos teniendo los mismos rasgos de comportamiento mayoritariamente digamos, de hace 40.000 años. Seguimos comportándonos más o menos igual, tenemos las mismas tipo de cosas, digamos, rituales y así del grupo y del sexo, etcétera, pero la sociedad ha avanzado muchísimo. Entonces así es la ciencia es una cosa sofisticadísima. Yo estoy seguro que hay civilizaciones en la galaxia, o sea, organismos inteligentes en otros planetas que no han descubierto la ciencia. Nosotros ya la descubrimos, es súper sofisticada, pero es muy raro porque es que la sociedad creó esta cosa súper sofisticada y los organismos que la producen son unas bestias. Entonces, por eso te digo, los científicos seguimos comportándonos como animales de hace 40.000 años y tenemos en nuestras manos un instrumento fantástico de conocimiento. Es milagroso que la ciencia avance a pesar de que haya tantos celos, hay mafias, o sea, corrupción. La ciencia está llena de cosas feas, malucas, o sea, que no se divulgan mucho porque la gente... También hay un imaginario, el imaginario del científico como alguien, como tú decías al principio, si busca la verdad debe ser una persona grandiosa, o sea, es una persona de alta, encumbrado intelectualmente. No, señor, los científicos somos, y yo mismo me reconozco defectos horribles y soy maluco y no me siento pues ninguna perita en dulce. Y mira, y ahí vamos para adelante, seguimos descubriendo vacunas, seguimos descubriendo planetas, a pesar de toda esa porquería. Pero es también que estoy un súper fan del futuro y un hombre se llama Ray Kurzweil, que estamos en el quinta época donde vamos a
combinar biología con tecnología. Right. Y el sexto, que es el futuro, es cuando transcende y enviamos nanobots, otra cosa, Sí, otros sí, planetas sí, para sí, duplicarnos sí, sí. la inteligencia, empiecen a ser universal. Entonces ya vamos a expandir en una conciencia galaxias a galaxias a galaxias. Entonces cualquier cosa que sabemos más allá que no podemos observar, van a tener una conciencia hasta un punto. Entonces todos estamos... Ellos que No, a mí me encanta el futurismo. En estos días hablaba con alguien que me preguntó, un estudiante me preguntó, ¿usted qué opina de la ciencia ficción? A mí me parece que la ciencia ficción y los filósofos, digamos, del futurismo son la avanzada de la ciencia. Digamos que yo comparo el proyecto científico como ir abriendo, digamos, camino en una selva, ¿cierto? Y entonces tú tienes a los científicos que son los que están con los machetes, ¿cierto? Despejando un poco la selva pero de vez en cuando surgen unos loquitos a los que les dices, mira, no cortes con machete, métete en la selva y avanza 10 kilómetros y te devuelves y nos cuentas qué ves. Entonces el tipo se mete y regresa diciendo, no se imaginan, hay un lago, montaña, nieve, etcétera, y ninguno le cree. Y no tienen cómo verlo, porque no lo ven. Y este dice, no, yo lo vi, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué sucede? A mí me parece que los científicos, los escritores de ciencia ficción y los futuristas son esas personas. Ahora, ¿qué pasa? Los que están abriendo machete no tendrían motivación sin esa información. Porque la pregunta es, ¿y para qué estás? ¿A dónde quieres llegar? Pues están soñando. Y entonces estos soñadores son los que te hacen... Entonces cuando tú dices eso me emociono porque yo digo, wow, espectacular. Hay que seguir haciendo ciencia porque yo quiero llegar al punto en el que la humanidad se riegue, se esparza como con esporas robóticas y que la información de lo que hemos acumulado se esparza. Y entonces voy a seguir siendo científico para que lleguemos a ese punto. Entonces mira que me inspira solamente pensar en esas cosas. Y yo quiero montar en su idea de ajedrez. Ajá. Hasta el nivel de Go. Ajá. El juego de Go, que es, no sé, como 176 veces exponenciales Sí. más complicado. Un ajedrez, es un ajedrez en esteroides. Sí, exactamente. Y DeepMind, que es de Google, Ajá. de Alphabet, compró DeepMind en Londres, que ganó contra el mejor jugador del mundo en Europa y después en Corea. Primero ganó haciendo normal, haciendo juego contra juego, con todos practicando. La última vez solamente entregan las reglas, nada más. My God. En menos de 14 días ganó el mejor jugador del mundo. En menos de 40 fue la mejor cosa que las personas pueden imaginar. Entonces estamos hablando de esta complejidad emergente. Todos los movimientos existen en el mismo momento. Con inteligencia artificial, sí, existen. Todos los momentos existen ya. El pasado, presente y futuro está ya presenciar un algoritmo. Correcto. Entonces, ese Es fantástico. Elon Musk. Ellos preguntaron en una conferencia, ¿tú piensas que estamos en una realidad virtual? Y le dijo, sí, hay un chance en un billón. Como base de ¿cómo así? Él empezó a explicar que en las 40 tuvimos Pong, como en las 70, algo tuvimos Pong. Ajá. Una raqueta como una rectángulo con una pelotica. Sí. En 40 años hemos avanzado tanto que solamente bajamos nuestra como velocidad de como... Sí, un factor de 10, exacto. Sí. O 100. En más tiempo, la realidad no vas a entender si es realidad o virtual. Entonces empiezan a hablar de una persona en el futuro, llegar a nosotros más avanzado en construir un videojuego como los Sims. Somos como algoritmos y hay una persona que han creado ellos, que han hecho una simulación de ellos, que han hecho una simulación de ellos. Entonces, ¿quién es la persona, la entidad que han hecho todas esas simulaciones primeros? ¿Tú conoces el test de Turing? Sí. Ya el test de Turing no es como distinguir una máquina, Ajá. sino que es un test de Turing 2 y es como distinguir que tú no eres una máquina, que tú no eres un yo algoritmo. no puedo hacerlo. Es como que porque tú cuando tú empiezas a pensar, por ejemplo, estás leyendo una historia con mi clase de psicología que fue una muchacha que tuvo como 23 personalidades. My En uno God. fue un niño se llama Billy, que tenía 19 años. En cuando tomó jugo de naranja, como tuvo un brote. Ay, Pero otras personalidades cuando tomaron jugo de naranja, nada. no les pasó nada. Entonces, su mente es como Increíble, está creando su propio... Sí, tú puedes actualizar cuando quieres. Wow. Es como si tú dices yo soy enfermo, estás enfermo. Si dices claro. yo no soy enfermo, yo no soy enfermo. Su mente de
cambiar. Entonces yo no sé cómo puedo convencerme que no soy un algoritmo. Bueno, ahora hay otro detalle que tendrías que agregarle y que Elon Musk debe considerar, y es que en términos de la ciencia contemporánea, el universo es simplemente una máquina de procesamiento de información. Entonces, aun si no hay una mente externa al universo que haya creado esta simulación, el universo es una simulación en sí mismo. Es decir, aquí estamos dentro de una computadora. Me acuerdo mucho un proyecto que había por ahí que se llama It from Bit. Algo así como la cosa de la información. O me acuerdo mucho una frase de un famoso físico que decía que la partícula más elemental de todas es el bit. Entonces, en realidad, la pregunta, yo diría, no es si estamos en una simulación, sino que lo que deberíamos decir es si el algoritmo lo escribió alguien. Porque el algoritmo podría haberse autoescrito el mismo, que es el universo. Del Big Bang acá, lo que tenemos, el universo actual, es un gigantesco algoritmo, ¿cierto? Ejecutándose y creando cosas nuevas y creando nueva información, pero en principio es una cosa informática. La pregunta de Elon Musk sería, o la de que es una posibilidad de 1 en 1 billón, es la posibilidad de que haya una entidad intelectual externa que haya creado el algoritmo. Eso es que dice. Esa es la pregunta. En Bostrom dijo, una de las 3 cosas van a pasar. Uno es, vamos a matarnos con una enfermedad o un plague de que es inventado. 2, que inteligencia artificial van a matar todos nosotros, o algo ambiental van a matar toda la humanidad antes. Correcto. Y le dijo, una de las 3 cosas tiene que pasar. No sé en cuánto tiempo. Y no sé si puedes contestarles una pregunta estúpida, pero es la única manera que yo puedo pensar, si estamos expandiendo el universo constantemente, no sé en qué velocidad, si vamos a como imaginar un esfero, y aquí es el Big Bang adentro, y hay 2 como Budas saliendo afuera, y cuando llegas a la parte más lejos, volver a llegar al centro otra vez en como repetir la secuencia. Entonces es como... Si eso se puede. Pregúntase si eso se puede. Es solamente tratando de entender, listo, yo entiendo, está expandiendo, pero ¿hasta cuándo? ¿Hay una opinión que es infinito? ¿O hay una cosa que vuelven como cuando ellos están hablando de tiempo, no es una hormiga girando como en este globo? La cinta de Mobius. Sí, y nunca sabe qué está repitiendo. Correcto. También la... te digo que estamos cerca a tener una idea muy clara del futuro del universo. Y cuando digo cerca, es que me imagino que cuando le preguntaban a Newton si estábamos cerca a entender el universo, también él decía que estábamos cerca. Y sin embargo, te faltan 300 años. Estamos cerca, pero no lo sabemos. Lo que yo te puedo decir es que las apuestas hoy es que no. Es decir, que el universo no va a volver a estar caliente como lo estuvo hace 13.000 millones de años. Es más, la apuesta es peor. La clave de todo es la densidad del universo. En este momento el universo, la densidad pues que mide qué tan cerca están las cosas. En este momento la densidad del universo es baja. El universo es muy, muy, muy vacío, ¿cierto? Por eso vemos el cielo por la noche oscuro. Hace 10.000 millones de años, hace 13.000 millones de años el cielo por la noche era brillante. O sea, todo el cielo, todo el universo emitía luz, todo. O sea, tú salías y no veías estrellas, no que veías es el cielo brillante. Hoy el cielo es negro. Y es negro porque el universo se ha vuelto muy vacío. Tú alcanzas a ver estrellas y unas galaxias, pero las galaxias casi no las alcanzas a ver. Entonces, ¿cuál es el futuro que están diciendo los astrónomos que vamos a tener, digamos, en no mucho tiempo? Un universo increíblemente vacío. Un universo en donde posiblemente la única galaxia que tú veas en todo el universo al que tengas acceso sea la Vía Láctea. En este momento podemos ver 2 billones de galaxias con telescopios poderosos, pero se cree que en un tiempo, por ejemplo, que va a ser menor que la edad del universo. Ponle 5.000 millones de años, que es mucho tiempo pues, para nuestra escala, pero para la astronomía es muy poquito. En 5.000 millones de años posiblemente ya no veamos sino una galaxia. Que pasemos de 2 billones a una galaxia. A ese fenómeno se lo llama el Big Rip. Pero ¿hasta dónde van las otras galaxias?
siguen hasta infinito. Son muy interesantes. Eso es que yo saber. Sí. Llegan a un punto en empiezan a volver al centro otra vez. Interesante. Ya, esa pregunta de cuál es... No, yo creo que también si tú le preguntas a cosmólogos y les dices apostemos plata, ¿cierto? Para que les duela. Todos te dicen que hay un número finito de galaxias y que el universo se repite de nuevamente. Ok. Si tú empiezas a caminar, vuelves otra vez al mismo punto. Pero piensan que es un tubo, es un esfero, es un cuadrado. Sí, no, se llama una hiperesfera. Una hiperesfera. ¿Por qué? Porque es una esfera, pero de 3 dimensiones. Es decir... ¿No sería 4 o 5? No, serían... lo que pasa es que la 4ª dimensión es la hiperesfera repetida hoy, mañana, pasado mañana, pero es una hiperesfera. Se repite, se va repitiendo. Se va repitiendo y cada día es más grande. Para imaginarte una hiperesfera, tú no puedes imaginarte una hiperesfera. Porque la evolución, la biología no te dio eso. Yo espero que si vamos a crear una inteligencia artificial futura, de una vez, lo primero que esté en la lista, el checklist, del to-do list, ¿cierto? O sea, por favor, ponle la capacidad de pensar en 4 dimensiones. Nuestro cerebro no puede pensar en 4 dimensiones y por eso no podemos pensar en una hiperesfera. Pero la propiedad más interesante de una hiperesfera es la que tú dijiste. Imagínate que tú estás parado en la mitad del vacío de una hiperesfera y dices, me voy a ir para un lugar y arrancas en una nave espacial en una dirección. ¿Qué es una hiperesfera? Una hiperesfera es aquella superficie que tú empiezas a viajar y eventualmente vuelves al mismo lugar. En cualquier dirección. Piensa que si tú estás en la Tierra y te vas al norte y vuelves otra vez a Colombia. Te vas al oriente y vuelves otra vez a Colombia. Pero si te vas para arriba ya no vuelves a Colombia. Entonces mira que la Tierra no es una hiperesfera. Porque hay una dirección en la que si te vas en una hiperesfera volverías en todas direcciones. Es muy raro, pero así se puede expresar, digamos, en palabra. Y yo te digo, todos los cosmólogos le apuestan a que eso es así. ¿Y qué es la aproximación de tiempo que ellos piensan van a llegar a este punto? ¿Que cuánto volveríamos al tiempo? Esa es la parte en la que ya no todos están de acuerdo. La mayoría pensamos que el tiempo es, que el tiempo es un número increíble. ¿Tú sabes de dónde viene el nombre de Google? ¿Cierto? Viene del Google. Google viene de Google. Inclusive en estos días leí que había sido un typo. Cuando fueron a registrar el nombre de la empresa ante las autoridades de los Estados Unidos, le pusieron Google, que es G-O-G-E-L. Y los que recibieron el registro le pusieron Google. ¿Cierto? Los Googles en inglés son las... ¿Cierto? Le pusieron Google. El Google es un concepto que existe en las matemáticas y es que es un número de una inmensidad incomprensible. Es un número finito, pero de una inmensidad incomprensible. Imagínate, el Google solo es un 1 seguido de 100 ceros. Eso es un Google. El universo tiene 1 seguido de 20 ceros. Este es 1 seguido de 100 ceros. Un Googleplex es un 1 seguido de un Google de ceros. El universo, los científicos hoy, muchos creen que tiene, para ir desde aquí y volver hasta acá, te demoras un Googleplex de kilómetros o de segundos. Entonces, mind blowing. Y no sabemos si ya han pasado 20 veces. No sé, me imagino, ¿no? ¿Cómo sabemos que este no es la tercera versión de esta simulación que estamos hablando de este Google, que pues nosotros se parece infinito entender, pero ya han pasado? Sí. Yo apuesto lo siguiente. Primero, a todos les diría, tranquilos, vivimos en una simulación. Porque el universo es información. La pregunta es, ¿hay alguien al que le pagaron una empresa por hacer la programación o no? Es una inteligencia artificial aprendiendo en tiempo real. Exacto. En ese es que también hay un video que salieron hace 3 días o 2 días. Se llama Do You Trust Your Computer? Y ¿Cómo? Do You Trust Your Computer? Correcto. Y son los grandes en AI, los gigantes diciendo, ponle cuidado. O sea, porque no te confíes completamente. No, para nada. Porque Tim Urban, es un gran fan de Elon Musk, que han hecho una entrevista con él, dijo, imagínense
que la diferencia entre nuestra ADN en un chimpancé es como 2% de diferencia. Correcto. Ellos no saben qué estamos haciendo ellos en un gran sentido. Sí, me acuerdo. En inteligencia artificial van a ser como hasta 40% más inteligente, no 2%. La diferencia es tan gigante que nosotros no vamos a saber qué está pasando. No vamos a ser capaces de entender qué está pasando. Entonces, cómo navegas el mundo, no vas a saber, es porque la inteligencia artificial toma una decisión. Porque no vas a entender, sin embargo, si expliquen. Entonces, ese es donde llegan que si no tenemos mucho control a alguien, hasta el punto también como de extremidad, que la persona o la empresa que ganan esta guerra de inteligencia artificial van a controlar el mundo. Ellos que dicen, Ya. la primera persona que llega como para construir este nivel de inteligencia artificial, si no es una parte de democracia, chao, esta persona controla el mundo. Me parece muy interesante y ahí te invitaría a que vieras el último uno de los capítulos de la nueva temporada de X-Files, de Expedientes Son Secretos buenas. X. Pues este capítulo lo vi y y tiene algo así. Y yo creo lo que se pinta ahí. A mí me parece que no hay una amenaza y que no es tan difícil. Hay que tener en cuenta que la inteligencia orgánica y bioquímica nuestra se formó durante un proceso muy complejo de más de 500 millones de años. No creo que lleguemos a ganarle a eso. Y siempre veo, y yo creo que más o menos lo que estamos viendo, la nueva inteligencia que va a surgir de nuestros desarrollos tecnológicos e informáticos es una inteligencia nueva, es una inteligencia distinta. Pero yo creo es que es infinitamente superior infinitamente inferior a la nuestra. Lo que sí va a haber es que va a ser muchas cagadas. Perdón, ¿puedo decir palabras? Muchas cagadas. No, o puedes decir cualquier cosa. Su punto de vista no... Van a haber muchas cagadas. La inteligencia artificial va a hacer muchas cagadas sin saberlo ella misma. Pero no creo nunca, no creo en esa visión que creo que es la que me estás transmitiendo, que está transmitiendo esta persona, esa visión un poco de que perdamos el control, de que ella ya no la comprendamos y que un poco debamos temerle. No creo. Pero es un asunto de intuición. No tengo ninguna justificación. No, en uno de los miedos es hablando de este sistema de inteligencia artificial, de DeepMind, que tiene acceso a todos los servidores de Google. En Google está en proceso de construir miles y miles de más servidores para su inteligencia artificial. Entonces, si este cosa en un punto sale de su universo, su galaxia, en encontrar otra galaxia que es 10,000 más servidores con información de comportamiento, sus expresiones faciales, su energía, su ADN, allá está toda la información en cuánto tiempo necesita para aprender, para empezar a construir propias cosas. Entonces, toda la gente, ese es muy extremo. Sí, Yo veo es un poco extremo. Pero hay no. una gente que dicen 100 años, un poquito más. Hay otra gente que dicen en menos de 50, que vamos a ver cosas. Entonces, la única esperanza que yo tengo, hay un momento que yo puedo actualizarme con un chip o algo que van a cambiarme cuando yo pueda empezar a entender esas cosas que estás hablando para... Que tú compres un chip de física Sí. y te lo instales y digas, ya, intuyo la física. Sí, exactamente. Pero más allá, como tú en un Google, es una cosa que yo puedo usar en mi cotidiano. Sí, claro, que tú puedas hacer una búsqueda ahí mientras estás... Sí, un poco Black Mirror. A mí me encanta Black Mirror porque es una serie que explora esas posibilidades muy bacano. Muy chévere. Ellos siempre hacen una referencia que es real, que van a pasar. Entonces, sí, fantástico. Pero, y justamente hablando de tecnología en su profesión, está leyendo algo que la gente está usando Machine Learning para identificar exoplanets, que es como otros planetas, otros sistemas a través de, no sé, hay como 750 millones de imágenes, no sé, en números gigantes. La gente pasa y buscan como unos patrones para que posiblemente haya Yanix y están usando un Machine Learning con estos parámetros para identificar cosas en su profesión sin usar la fuerza humana. Sí, efectivamente la astronomía está empezando a ser una de las usuarias más importantes de estas técnicas novedosas,
por el volumen de información. O sea, el volumen de información con el que se trabaja en astronomía es mucho mayor que el que utilizan muchas otras ciencias por el tamaño y por la cantidad de información que nos llega. De alguna manera, cuando nosotros miramos al cielo, estamos como conectados a un internet natural, ¿cierto? Y nos está llegando un flujo permanente de información. Están los secretos, ahí están los secretos. Imagínate una fibra óptica del tamaño de la Tierra. Entonces, hoy en día, hasta hace poco, lo que teníamos eran unos pequeños tubitos que recogían miserias, ¿cierto?, de esa información. Hoy en día ya los astrónomos han convertido a la Tierra en una ponchera, como decimos por aquí, en un recipiente, y recogen casi toda la información que llega. Con decirte algo tan sencillo como esto, el Hubble, que tiene 2,5 metros de boca y tiene una capacidad limitada, recogió en 25 años algo así como, no recuerdo el dato exacto, pero voy a apostar por esta cifra, 20 petabytes de información. Y con esas 20 petabytes hemos hecho descubrimientos asombrosos, fantásticos. En este momento están terminando de construir un telescopio que va a recoger esa misma información, 20 petabytes, en un mes. ¿Ese es Javad o algo así que van a lanzar en 2019? El JWST, ese sí. El del que te estoy hablando es un telescopio que va a estar aquí en la Tierra. Entonces, claro, ante una, digamos, cascada tan abominable de información, se nos han quedado cortos los estudiantes y los seres humanos que los analizan. Entonces, claro, los astrónomos están a la vanguardia entre la gente. Yo en estos días estaba dictando unas charlas en Bancolombia y explicándoles a los ejecutivos de Bancolombia por qué la gente de la banca no es tan distinta a los astrónomos, y una de las razones es esa. Porque de la misma manera que en los mercados, en la banca, tienen que manejar ingentes volúmenes de información para entender a los clientes, para la seguridad, etcétera, los astrónomos tenemos que también manejar mucha información. Y entonces, efectivamente, ya en este momento, ya estamos empezando a dar el salto a unas técnicas novedosas en donde le dejamos a la máquina el trabajo que antes le dejábamos a la intuición. Y hace poco leí otro artículo, entonces un caso muy conocido es el que tú mencionas. Ya hay el primer planeta descubierto por una máquina, pues por un algoritmo, por una red neural, y al punto de que ya a los astrónomos los están empezando a contratar, no para que hagan astronomía, sino para que hagan cosas. Entonces en estos días leí una noticia de cómo estaban utilizando astrónomos para proteger la biodiversidad en África. Creo que era para estudiar los rinocerontes blancos. Porque utilizaban técnicas que se utilizan en observaciones astronómicas, luz infrarroja, observaciones en luz infrarroja, más algoritmos de machine learning en astronomía, para como hacer reconocimiento o reconocer patrones de comportamiento. No leí la noticia. Entonces, la astronomía, por el uso de la machine learning, se está empezando a regar a otras áreas, se está empezando a crear otro de los sueños de todos los científicos, y es la interdisciplinariedad más grande, ¿cierto? Vos ver sentado en una misma mesa gente de áreas muy distintas, de la neurociencia, la astrofísica, de tal manera que no se cree esa separación tan maluca que existe, porque si tú dices, voy a ir a hablar con un astrofísico, ¿cierto? Y tienes amigos que son neurocientíficos, te dicen, ¿usted qué va a ir a hacer allá a hablar con el marihuanero, ¿cierto? Que mantiene con los pies en la luna, ¿cierto? No, ya un neurocientífico que trabaje con astrofísicos va a decir, uy, qué interesante, un astrofísico. Yo he trabajado con un astrofísico estudiando el cerebro. Entonces, cuando hay interdisciplinariedad, también se rompen esas fronteras artificiales que hemos creado entre los científicos y entre las ciencias, que no existen. ¿Y qué opinas que es, por ejemplo, que me encantan de los grandes como Einstein, Steve Jobs, etcétera, etcétera? Gente tuvieron que ser un cronopio en un sentido contracorriente, con 100%, todo el mundo juzgando, mientras ellos creen en algo que no pueden, que es intangible hasta es tangible. Y a veces la gente muere antes de eso que es un exitoso. ¿Tú piensas que algo va a pasar similar en su profesión mientras todavía vos y yo estamos vivos? Que van a ser ¿cómo se llama? Revolcada como de pensamientos tan gigante que vamos a descubrir algo que toda la gente está pensando que es loco, en alguien, gente que creen que es posible, que con la información que tenemos, ¡oh! Sí, en este momento. Girar el universo. Sí, en este momento yo creo que están ocurriendo en algún lugar de la Tierra, está empezando una revolución, incluso en la astronomía, en física. Pero, ¿qué pasa? Que las revoluciones y los genios para mí son solo
son como categorías históricas. O sea, la revolución y el genio no existe en el presente. Solo existen los libros de historia. En el tiempo de Einstein, Einstein no era lo que es Einstein para nosotros. Los demás físicos lo veían como un físico más, pues muy brillante y con unas ideas muy originales. Pero sus grupos de su parche. exacto, menos la mamá lo veía como una persona más grandiosa. No, pero entonces, ¿qué pasa? Solo hoy existe esa figura que uno dice, este hombre es comparable a Aristóteles. Pero es la historia la que nos muestra esas cosas. Lo mismo pienso yo de Steve Jobs. Inclusive hoy en día uno piensa en Steve Jobs, en Elon Musk, y piensa en muchos personajes y es más o menos lo mismo. O sea, son como los personajes, como... Pero en 100 años, cuando miremos hacia el pasado, vamos a reconocer a uno de esos como, wow, este la sacó del estadio. A mí me parece, por ejemplo, que lo que está haciendo Elon Musk es mucho más grande que lo que han hecho cualquiera de los revolucionarios de la tecnología, pues Bill Gates, Steve Jobs, porque el hombre está dando un paso que ninguno está dando hacia cosas que nadie ha dado. En cambio, los otros fueron más graduales. Me pareció que lo que hicieron fue más gradual. Pero yo siempre cuando hago una charla sobre pensamiento exponencial, hablo de Elon Musk. La única cosa que este man ha hecho es un proceso científico. No es nada diferente, solamente que menos de un portátil, menos de un hotel, está tratando de llegar a Marte. Pero el proceso es el mismo. Sí. Es ciencia, es física, es un proceso... Y plata. Y plata. Pero plata hay mucha. No, pero cuando él lanzó, él dijo, yo quiero como enviar un cohete a Marte para lanzar una planta, para sacar una foto de verde contra rojo, en inspirar a los jóvenes para disfrutar astrofísica en ese tipo de cosas. Entonces, no necesita tanta plata, dices. O sea, realmente la cantidad de dinero que se necesita no es... Sí, él miró, ok, listo, necesito un cohete, ¿cuánto vale? Uy, es muy costoso. Fue a Rusia y encontró un ICBM sin la parte nuclear. En el precio fue más barato, pero por lo menos necesito un 4, entonces no es tangible. ¿Qué es el problema? Es más plata de cualquier otra cosa. Entonces saca un grupo de científicos, dice, cuéntame qué es el problema con la plata. Y dice, no, ellos no han cambiado su sistema en 40 años. Entonces digo, listo, ¿es posible construir un cohete con menos plata? Sí, listo, yo puedo construir como 5 o 6 con mi plata. Sí. Es un proceso científico. Sí. ¿Sabes qué pienso yo? Que creo... Y lo utilizo en mi vida, que hace a la gente, digamos, ser, digamos, disruptiva. Es yo creo que es una especie como de medio daño cerebral o daño del comportamiento. ¿Tú conoces a Elon Musk personalmente? ¿Has hablado con él? No. Es muy difícil hablar con él. Siendo tan... Pero has visto conferencias de él. Él es raro. Es muy raro. Es muy introvertido. O sea, él habla raro. Él parece... Entonces, a mí me parece que la gente que es así tiene ese daño cerebral. Lo mismo pasó con Einstein. Incluso a veces se ha identificado esto con el tema del autismo. Entonces, a mí me parece que entonces, a Einstein incluso los neurocientíficos le han asociado un cierto grado de autismo. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente tiene esa característica que les permite ser irresponsables, entre comillas, o actuar sin que medie como ese control neuronal que tenemos todos de no vayas a hacer eso, es irresponsable. ¿Por qué no calculas primero las acciones? Y eso es lo que ha hecho estas cosas disruptivas. La mejor expresión para explicar para mí es coraje inconsciente. Excelente. Hay un hombre que se llama Miguel Silva, que es el fundador de Gato Pardo. Sí. Que en otra empresa se llama Miguel Silva, lo conozco. Galaxy o otro. El enemigo dijo que fue un escritor o algo así, no me acuerdo qué está haciendo. Cuando ellos asesinaron Galán, invitaron a él viajar con Gaviria por toda Colombia. Ellos están en un carro rodeando con una chaleco antibalas porque no fue suficiente, con un cirujano, como Pablo Escobar quiere matar a todos. Y dice, ¿cómo hiciste eso? Y dice, no, fue como coraje inconsciente. Y me gusta el término. Sí. Esos son los genios, los verdaderos mentes disruptivas. Einstein casi se destruye su sistema digestivo. Sí. Tratando de crear la relatividad. Entonces uno dice, una persona responsable no lo hubiera hecho. Él lo hizo y llegó y obtuvo un premio para todos. Entonces, por eso yo creo que la gente más rara de la sociedad es necesaria y hay que cuidarla. O sea, los loquitos.
Yo me siento un poquito loquito también, entonces me identifico pues como con ese comportamiento, ese coraje inconsciente. ¿En qué opinas de un genio? Es porque para mí es una palabra que la gente ordinaria inventaron para sentir cómodo en sus propios pies. Pero hay un libro de un hombre que se llama Anders Ericsson que hablan de como un hombre con autismo Sí. que pueden tocar el piano a 4 años. Sí, claro, porque la única cosa que piensa en este niño de 24 horas es piano. Claro. Si tú nunca piensas en usar el baño, nunca piensas en comer, tú Puedes puedes tocar tener este lo que enfoque, quieras. vas a llegar a ese nivel. Entonces, cuando yo veo un Messi, cuando yo veo un Einstein, cuando yo veo un Elon Musk, yo veo solamente a alguien que han dedicado más tiempo neuronal Ajá, a una tarea específica. pensando en unas cosas más de cualquier otra persona hasta un punto que es compounded, como Sí. exponencial, Sí. sus conexiones en su capacidad de conectar puntos cuando finalmente llegan como un genio. Pero si ellos paran conectando puntos en cualquier punto, se parece loco. Correcto. Pero ellos no pueden parar en llevar algo hasta la Hasta el última final. instancia. Correcto. En allá la gente dice, es un genio. Ajá. Para mí es nada más de esto, No, solamente es un enfoque como en un láser. De acuerdo. No, y como yo te decía ahorita, a mi genio es una categoría histórica. Es una cosa que solo existe 100 años después de que lo que existe es gente virtuosa. A mí me gusta porque es que es la analogía perfecta, el virtuosismo musical. La gente virtuosa, que es gente con un talento, como tú dices, muy específico, pero más allá de eso, no. Aquí me traen muchos niños virtuosos. También lo llaman superdotados, que a mí me parece un nombre feísimo porque todos estamos dotados de lo mismo, el mismo cerebro, pero ellos tienen un virtuosismo especial raro. Entonces me los traen mucho y me dicen, ¿qué hago yo con este niño? Déjenmelo meter a sus cursos de adultos. Y yo realmente rechazo a todas esas mamás. Les digo, no. Si es un niño, tiene que ser un niño. No me puede traer, además porque hemos tenido experiencia aquí con niños que se meten en grupos de adultos que porque son genios y resulta que no se entienden. Entonces, y no creo mucho tampoco en los genios porque la historia está llena de gente muy virtuosa que no fue nada y gente que era muy sencilla que son los más grandes. El mismo Einstein sabemos que no era una persona virtuosa en su juventud, incluso tuvo muchos problemas y fue grandioso. Y así yo creo que podemos tomar todos los genios de la historia y virtuosos pocos. Hay unos grandes virtuosos, por ejemplo, las matemáticas, de la música, pero que hayan sido genios, yo creo que hay una mezcla de virtuoso y no virtuoso. ¿Y cómo llegamos a este punto? ¿Qué van a pasar con pensamientos diferentes en su profesión en este momento? ¿Hay alguna gente que están hablando de una cosa completamente contra la gran mayoría, que posiblemente en el futuro, con la información que tenemos, van a parecer este genio en como 10, 20 años? Hay unos... Que se puedan identificar, sí. Yo quiero saber si tú has identificado a un grupo de gente, a una percepción de astronomía o astrofísica, que la gente está diciendo no, es allá. Y la gente dice no es por ahí. En ellos espera 20, esperan 10 cuando tenemos esta inteligencia artificial que vamos a encontrar. Sí. Yo no te podría citar un caso particular porque de todas maneras ver la cosa en el presente, identificar a esas personas es muy difícil en mi área. Yo te puedo decir que el que acaba de morir, Stephen Hawking, era una de esas mentes. Esa era una mente, digamos, de avanzada y que pensaba muy raro. Era muy distinto. Hay otros como él que todavía están vivos, que no mucha gente conoce, que también están como en un camino en ese sentido. Pero la verdad, viviendo en el presente entre ellos es muy difícil, hermano, decirlo. Ideas así locas. Lo otro es que a veces uno también se contamina tanto de lo técnico de la ciencia que nunca le llegan las ideas locas. O sea, los canales por los que llega información a mí son los canales normalmente de la ciencia. Si no son los de la ciencia, son los del periodismo, ¿cierto? Y resulta que los canales de la ciencia te pasan lo convencional normalmente. A ti solamente se te filtra lo convencional, porque lo altamente poco convencional está separado y alguien después lo redescubre o alguien lo explora. Y los medios te transmiten lo espectacular, lo bonito, pero lo que es realmente original no se entiende en la ciencia. Pero en la técnica, por ejemplo, sí. Eso es porque como Bohr y otros amigos de Einstein entendieron por qué estaban tan cerca para preguntar las preguntas,
¿por qué este? ¿Por qué este? ¿Por qué este? Menos de un papel que solamente es muy superficial. Es correcto. Listo. Llegando a las últimas preguntas. Antes es, ¿tienes muchas mujeres en sus clases? Y también montando la popularidad de su profesión. Yo estaba pensando, ¿por qué yo no quería investigar o estudiar cuando yo era joven? Porque es divino. Se parece como un dulce para tomar una clase en ese sentido. Y posiblemente porque me asustó. El momento que tú empieces a pensar en empieces a sentir cómo insignificante eres o tan poderoso eres al mismo tiempo. En esas preguntas la gente no le gusta preguntar porque generan mucha ansiedad dentro de uno. O estamos hablando en cosas exponenciales, entonces es tan intangible para muchas personas para poner su cerebro alrededor que asustan en este momento. Entonces yo quiero saber su percepción de... Yo vi sus clases antes como 5 o 6 personas, 12 más un auditorio lleno de gente, pero arrancaste con casi... Con poquitos. Sí. Bueno, para responder la primera pregunta, en astronomía cada vez hay más mujeres. Y hay más que en física, por ejemplo. Entonces, hoy en día, más o menos, uno puede decir que entre el 40 y el 50% de los estudiantes o asistentes a cursos y a cosas de astronomía son mujeres. Y la segunda pregunta es eso, ¿por qué no más gente se dedica a esto? Yo creo que la respuesta es igual para la mayoría de las profesiones o incluso más cercana a, por ejemplo, la música. Y es que de todas maneras, toda actividad humana requiere unas ciertas aptitudes. No hay que, de eso no podemos mentirnos diciendo que todos podemos ser científicos, como no podemos mentirnos diciendo que todos podemos ser pianistas. Como tú lo decías ahorita, la capacidad para conectar cosas, pensar, abstraer, es una capacidad que no es de todo el mundo, no es de todo el mundo. Y a mí me han criticado y yo se lo digo a mis estudiantes de frente. Yo les digo, piense si esto es lo suyo. Porque usted podría perder mucho tiempo. ¿Para qué perder tanto tiempo en la física si podría estar tocando la guitarra, que es para lo que usted es bueno? Va a terminar haciendo una cosa como mediocre en vez de hacer para lo que usted es bueno. Entonces, el número de científicos buenos es tan pequeño como el número de pianistas buenos, porque ambas cosas requieren actitudes innatas, como lo que quiera que eso signifique, ciertas aptitudes. Y aunque en la divulgación nosotros vendemos el sueño de que todo se puede entender, la verdad es que no, ¿cierto? No todo se puede entender. Más preguntas. Exacto. Tú lo que quieres transmitir con la divulgación es echarle el empujón a todos, pero sabes que de todos los que les echas el empujón, poquitos van a dar el salto grande de seguir una carrera, de hacer un proyecto de vida alrededor de eso. Los demás, lo mínimo que tú esperas es que queden sensibilizados. Hoy en día, por ejemplo, todos sabemos que necesitamos gente que esté sensibilizada por las matemáticas, pues el STEM, ¿cierto? Que la gente entienda que la tecnología es importante, que las matemáticas son importantes, que la ciencia es importante. Queremos que lo entiendan para que como sociedad soporten la financiación y el avance de esas cosas, pero no podemos esperar que todos sean científicos. Me acuerdo mucho un artículo que alguna vez leí por ahí de una mamá que un día escribió un artículo y dijo, yo no quiero que mi hija sea científica. Y a mí, en todas partes me dicen que ella tiene que ser científica. Me lo dicen en el colegio, me lo dicen en la radio, me lo dicen en la televisión. ¿Por qué putas? Mi hija no va a ser científica porque ella no quiere ser científica, ella quiere ser escritora. Entonces como que por fin una persona se reveló y dijo, no todos podemos ser lo mismo, aunque, entonces, sí, es un discurso como que se ha mantenido, pero no, Robbie, tranquilo. Hermano, usted está en lo suyo, o sea, me imagino que lo tuyo es comunicar, hablar con la gente, ¿cómo es que es? ¿Cómo dices tú? Caminar caminar el mundo, eso es lo tuyo. No, mío es aprender que soy mucho más bruto que yo pensé. Estás en lo tuyo y eres bueno en eso, entonces quédate ahí. Pero cada vez que yo estoy leyendo más, estoy con mis hijas, ellos preguntan algo, y yo sé que hay una fuerza atrás. Si yo entiendo el movimiento, si yo entiendo como la fuerza de luz, si yo entiendo la velocidad de algo,
en un matemática sencillo, yo puedo explicarlo cómo es. Me siento como en un hueco grande que yo no soy capaz de explicar fenómenos sencillos a mis hijas sobre el función del mundo. Claro, pero la respuesta no está en que tú mismo seas la persona que lo haga, sino de llevar a las niñas al planetario, de encontrarse, ¿cierto? De la misma manera como si tú quieres escuchar música, no. Yo creo que la profesión que produce más frustración en la vida es la música, ¿cierto? Todos somos o músicos o cantantes o bailarines frustrados. Te aseguro, el 99.98% de la población es músico frustrado. Pero ninguno dice... Ojalá. No, te lo aseguro. O sea, tú te encuentras a la persona más sencilla en una tienda de barrio. En el metro, cuando voy a mirar, casi la mayoría aquí están pensando en cantar o bailar Te o lo tocar aseguro, guitarra. ¿cierto? O todos quieren cantar. Los reúnes en una fiesta y todos quieren cantar, no pueden. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Los vas a poner a todos a hacer clases de música? No, hombre, es que por más que yo quiera, yo no voy a tocar nunca un piano bien. Entonces, ¿qué hago yo? Me arrodeo de personas que saben hacerlo, lo hacen, y me acerco y lo aprecio. Ahora, el hecho que yo quiera hacer también me hace, por ejemplo, donarle a la Filarmónica dinero. Y entonces, en ese sentido, yo estoy sosteniendo algo que yo no puedo hacer. Y eso ya es importante. Entonces, yo trataría como de mandar ese mensaje, como dice por ahí, el budismo, ¿cierto? En el budismo dicen que el apego es la fuente de todo el sufrimiento, ¿cierto? Y a mí me gusta las expectativas son la fuente de todo sufrimiento, ¿cierto? Entonces, yo les diría a todos, libérense de esas expectativas, que eso no es para todo el mundo. Sí, ellos dicen que una ecuación es su realidad menos su expectativa es su felicidad. Su realidad es tiene muchas expectativas, no van a lograrlos. Exacto. O tú cambias su realidad. Si tú quieres la verdad, tienes que tocar piano, tienes que renunciar a esta universidad, dedicarse al 100% al piano. En este cambio su realidad, sus expectaciones pueden cambiar. Right. Pero si tú tienes la misma realidad, no voy a seguir como científico. Entonces, ser un pianista para vos no es en las estrellas. Correcto. No está escrito. Listo. Jorge, llegando a las últimas preguntas. Uno, para pensar más adelante, si puedes poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto de El Dorado, ahora aquí en Medellín, gigante, para todo el mundo leer, aterrizando, despegando, ¿qué mensaje vas a poner por el mundo? Yo pondría, no soy original en ese sentido, pero es que me parece que es el mensaje más fantástico. El mensaje que puso Richard Dawkins en los buses double deckers de Londres. No sé si lo conoces. No, estoy esperando. Puso un mensaje en los buses. No puedo imaginar. Y escribió, Dios no existe, así que deje de preocuparse y viva su vida plenamente. ¿Sí me entiendes? Fantástico. Yo escribiría esa frase. Dios no existe, deje de preocuparse. ¿Cierto? Disfrute. ¿Sí me entiendes? Es decir, es un mensaje muy sencillo y es un mensaje directo y es un mensaje que yo sé que levantaría ampolla, que me encanta, pero que podría ayudarle a mucha gente, porque es que, a ver, el punto es este, a nadie le dicen así, me acuerdo que un día me contó, creo que Andrés Roldán fue el que me contó, vino un premio Nobel de ciencia, de una ciencia, a dictar una conferencia a Explora, y lo sentaron frente a un grupo de 300 jóvenes, y empezó su conferencia. Bueno, voy a empezar la conferencia. Bueno, lo primero que quiero decirles es que Dios no existe. Listo, ahora empezamos la conferencia en Colombia y frente a jóvenes. Para mí, de esos jóvenes que hay ahí, ya, porque yo creo que un joven de entre 15 y 25 años es ateo. El joven que entre 15 y 25 años no tenga dudas, para mí está huevoneando. Los que se meten a los grupos de juveniles religiosos están apagando su intuición, la intuición de que esa huevonada no existe. Entonces, cuando un niño de 15 o 17 años recibe ese mensaje derecho de un premio Nobel, o lo ve en una valla publicitaria pública, como que se llena de energía y dice, ¡ah, güey, puta! Entonces, eso es lo que yo quisiera. ¿Y cómo fue más para su libro, The God Illusion? Sí, señor. Fue por eso. ¿Y cómo es que lo permiten las autoridades londinenses? No, espectacular. Imagínese si días son las bucetas de acá. ¿Cómo van a ser como...? Aquí somos más violentos. Van a ser paros en la calle, en todo lado. Correcto. Puede que haya acción o no. Es que es tan raro, hermano.
¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Mira, por ejemplo, no sé si tú sabes la historia del metro de Medellín, es muy rara. Entra el sistema metro y empiezan a hacer campañas desde mucho antes de que hay que cuidarlo. Y tú entras al metro y no te sientes en Medellín. No, sientes que es en Europa, el sonido, todo. Todo. La gente no mueve es rara. distinta. Es muy La raro. gente es muy rara. Pero la gente... arriba no. Cuando baja las escalitas o subes es cuando te sientes en una el cosa... espacio de tren. Ya. En el momento que tú subes y sales es como cada persona para uno mismo. Pero es limpio. Es que mira, los latinos somos muy individualistas. Y no, yo limpio mi casa. O sea, yo trapeo adentro, limpio el baño adentro. Pero toda afuera es basura. No es mío. No es mío. Eso no es mío. En cambio el metro sí. Entonces, con eso que pasó con el metro, yo ya creería que puede pasar cualquier cosa. Tal vez no sería tan malo. Pero en Medellín o en todo Colombia, solamente Medellín. No, Medellín es yo creo que el peor. El lugar. ¿En serio? Sí, Medellín. Yo creo que es el lugar donde hay más creyentes extremistas de Colombia. Y en los pueblos de Antioquia, peor todavía. Y tú estabas aquí para la charla con Richard Dawkins y pensé que fue un padre o algo religioso. Sí, yo estuve. ¿En cómo fue? Pero el del padre, el del teólogo, no, yo no estuve, perdón, en la charla que ellos dieron en la Universidad de Medellín. Yo estuve en una charla que dio Richard Dawkins en Parque Explorer. Sí. Allá sí estuve. ¿Cómo fue? Muy chévere. Es que Richard Dawkins es una genio, delicia, ¿no? Es una delicia. Muy chistoso. Sí, Richard Dawkins tiene la locura que mencionamos ahorita. ¿Cómo le dice? Es The Selfish Gene. The Selfish Gene. Él tiene esa, ¿cómo le dijiste ahorita? El coraje inconsciente. Uh-huh. Una persona que dice de frente, un país ante cámaras, la religión es una ridiculez. Un Dios que viene a la tierra para suicidarse y matarse a sí mismo, es que por los pecados de los demás es un idiota. Una persona que dice eso es una persona que sabe que le van a llover atentados y por eso es un genio. Entonces me pareció espectacular verlo ahí. Además, pues ya la parte irracional es como ver un ídolo. Entonces me pareció súper... Yo estuve en el almuerzo con él. Mucho más. Pero nos firmó libros ese hijo de puta. ¿En qué tal tipo de persona es? ¿Es un hombre muy sencillo? No, es como Elon Musk. Okay. Yo lo vi como una especie medio muy retraído. Serio y retraído. No es una persona elocuente. En su mente conectando puntos en la conversación. Exacto. Escuchaba todo lo que le decían y cuando le preguntaban respondía exactamente lo que le preguntaban. Pero no es una persona elocuente que uno dice, es que se sentaría a contar una historia. No es un paisa. Por nada. Listo. En su profesión, ¿qué es creatividad? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Sí, a las 4 tenemos una reunión. Listo, terminamos aquí. Sí. En mi profesión, ¿qué es creatividad? Puta. Te digo que es de las cosas más, creería yo, ausentes. Es increíble. Otra vez, para mí es una sorpresa, porque la ciencia es avance, es progreso, y realmente es un lugar en donde tú no ves esa ebullición de la creatividad. ¿Y qué es la creatividad? La creatividad es para mí pues personalmente, explorar nuevos caminos, es pensar fuera del molde, o sea, salirse de lo convencional. Eso para mí es lo que te lleva, digamos, a crear cosas nuevas. Es ser capaz de conectar los puntos en puntos diametralmente del cerebro, ¿cierto? Eso es lo que conduce a las ideas nuevas. Pero ¿cómo crear cosas en nuestro físico? Correcto. Entonces, ¿qué pasa? La ciencia a mí me parece que es muy gradual. Y lo que es gradual en la gradualidad no hay grandes saltos creativos, excepto en momentos pues como de la historia así como muy discretos, muy especiales. Por ejemplo, cuando surgió la teoría cuántica, cuando surgió la teoría de la relatividad, esos son momentos de creatividad. ¿Y string theory está allá también o no? String theory también, pues que posiblemente fue un acto creativo fantástico. Pero el resto de la ciencia, te digo pues que creatividad en términos de lo que vemos en el arte, incluso en los negocios. Diría que los negocios y la industria ve la ingeniería, obviamente,
ve momentos de, digamos, iluminación y de creatividad mucho más frecuentemente de lo que se ve en la ciencia. No sé si son los métodos, no sé si son las sociedades científicas las que apagan. Te digo lo siguiente, nosotros, por ejemplo, en los cursos con los que se forman a los científicos, la creatividad ocupa un lugar casi nulo. ¿Cómo así? Exacto. ¿Cómo puedes tú formar un científico sin tener un espacio para la creatividad? Y no lo hay. Tú no tienes, no sé, piensa en una facultad de artes, digamos, con la versión más clichésuda de la creatividad, que es crear cosas visualmente nuevas. Entonces, tú tienes un curso en artes en donde tú dejas a que ellos se expresen y que ellos presenten cosas locas y digan cosas nuevas y planteen y exploren, etc. Aquí no existe eso. ¿Por qué? Porque tú les vas a enseñar electromagnetismo y ¿qué les dices? No, esto es lo que hay que hacer. Respondan estas cosas y el que se sale, le pegan en la cabeza y lo vuelven y lo encarrilan. El único lugar donde yo veo la creatividad en acción en la academia es en los cursos experimentales, en los cursos donde tienen que hacer experimentos, inventarse nuevas maneras de medir o de proponer a prueba una teoría. Es el único momento en donde yo veo que hay un espacio para la creatividad, pero es muy ausente. Es una cosa muy rara. ¿Y falta? ¿Tú piensas que es muchísimo? Okay. Pues pensando como Einstein fue demasiado creativo. Es decir, para mí es un genio, como tocando violín, correcto, velando, como cualquier cosa. La manera que dibujó la teoría de relatividad en una servilleta. ¿Cómo explicar sí, la creatividad no es aquí es cómo explicar la información o cómo divulgar la información, es pura creatividad. En eso también hay creatividad y nosotros estamos tratando mucho de crear espacios aquí en la academia en esa dirección. Crear espacios donde la creatividad vuelva a tener importancia en la academia. Alguna vez yo hice un ejercicio, hicimos un taller de creatividad y los estudiantes quedaron sorprendidos de lo que podían hacer al salirse como de la camisa de fuerza de la ciencia. Entonces uno de los ejercicios muy sencillos que había que hacer era escribir un cuento, pero escribir un cuento de lo que estábamos aprendiendo. Estábamos aprendiendo sobre astrobiología, escribir un cuento. Y entonces ellos decían... ¿Astrobiología? Astrobiología, la vida en el universo. Entonces tú enseñas astrobiología, entonces ¿qué le dices a los muchachos? No, entonces el agua es importante para la vida, los aminoácidos, bla, 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 bla. Pero ¿por qué no empezar diciéndoles, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar de astrobiología y todos ustedes saben qué es? No me vengan aquí a preguntar como si no supieran qué es esa huevonada, porque empezando por eso, ustedes no son tabula rasa, ustedes no vienen aquí con información. Lo que les voy a pedir para que aprendan de astrobiología es que escriban un cuento. Escriban un cuento de ciencia ficción. Entonces, escriben el cuento de ciencia ficción y cuando lo escriben nos sentamos y lo leemos y vemos qué hay en ese cuento que pueda ser interesante para aprender de astrobiología. Bueno, lo hice una vez y las cosas las personas que tú descubres entre los estudiantes capaces de hacer eso son increíbles, que no los descubres en una clase normal. Entonces, me da hasta pena confesar esto, pero te digo, en las facultades de ciencias no hay espacio para la creatividad, no se está educando la creatividad y hay una crisis de creatividad grave en el mundo. Sí, de verdad. Yo no sé cómo uno puede ser capaz de pensar exponencial si no es creativo. Exacto. Sí, claro, entender exactamente cómo funciona el mundo, sencillamente sin pensar creativamente. Pero conectar puntos en entender una mariposa con una gotita de agua, con su zapato, en algo que dijo su abuela, en conectar los puntos, es puramente creatividad. Correcto. Listo. ¿El peor o mejor consejo que ha recibido en su vida? A ver, hombre, yo tengo una relación con los consejos que es mala. Yo tengo mala relación con los consejos, entonces la gente no me los da porque yo reacciono mal. Porque a mí me parece que sí, porque no sirven, ¿no? Es decir, si alguien me da un consejo, yo no lo sigo casi que por principio, que yo quiero descubrir por mi propia cuenta. Yo soy rebelde, yo soy muy rebelde. Incluso una de las cosas que me tiene estudiando esto es la rebeldía. Entonces han sido, digamos, pocos los consejos que yo he recibido importantes en la vida, pero digamos que han habido frases que sí me han tocado y que han sido algunas buenas y unas malas. Por ejemplo, una frase, digamos que ha sido buena y que me ha hecho ser bien, es que podríamos llamar el mejor consejo es escoja muy bien sus enemigos, porque puede terminar convertido en ellos, ¿cierto? Es decir, a veces uno escoge un enemigo
los coge y se obsesiona y al final se convierte en el enemigo. Termina siendo la misma mierda. Entonces es muy importante que uno esté, ¿cierto?, muy atento en qué es lo que odia o qué es lo que rechaza, porque te puedes ir por ahí. Entonces ese me parece un excelente consejo y lo he tratado de seguir. Ah, ok, listo, sí. Lo he tratado de seguir, pues digamos. Es el parte de comparación también. Sí, si vas a enfocar en este, no estás enfocando qué quieres hacer. Correcto, y puedes terminar como él. Yo tenía, por ejemplo, aquí un profesor que ha sido pues como mi enemigo mental. ¿Aquí? Que sí, aquí en el ¿Sí instituto. No lo voy a mencionar, acá? no lo voy a decir. Hoy tengo un Darth Vader aquí, que es una persona que nunca estuvo abierta a que se exploraran nuevas cosas en la academia. Exacto, respiraba así. Y soy tu padre. Y yo dije, pues me causó muchos problemas en la vida y yo todo el tiempo estoy pensando, no puedo hacer así con mis estudiantes. Cuando me lleguen con ideas nuevas y cosas raras, no puedo ser esa persona. Entonces, bueno, ese es un muy, muy buen consejo. Está muy bueno porque tengo que editar esta parte, pero se llama mi suegra. Entonces, estoy enfocando tanto en ella y pienso que estoy convirtiendo en su mismo nivel de como rabia. Correcto, por todas las bobadas. Pilas con ese. Te puedes terminar convirtiendo chuchumeca de como 60 ahorita. Bueno, y el peor consejo que me han dado, no, ahí te voy a quedar mal porque creo que no me han dado nunca. No, te puedo decir que la peor recomendación que un colombiano puede recibir, y la he recibido muchas veces, muchas, de mis padres, de mi familia, es el dicho muy colombiano aborrecible que se llama no de papaya. No de papaya. Eso es un consejo muy malo. Camino en la calle con tu celular. Sí, exacto. No de papaya. Yo creo que lo que hace a algunos pueblos de este mundo avanzados es que dan papaya. Entonces, coraje inconsciente otra vez. Un coraje inconsciente, una confianza inconsciente en el otro. Leí ayer que en Japón le preguntaban a una persona, ¿sabes dónde? En Noruega. En el metro están unos torniquetes, ¿sabes qué es el torniquete? Están los torniquetes que son pagando y hay un torniquete que no es pagando. Y entonces una colombiana llegó y le preguntó a un policía, ¿y a ustedes no les da susto que se meta la gente sin pagar toda por aquí? Y entonces el policía, de forma muy inocente, decía, ¿y por qué? ¿Quién se iba a meter sin pagar? O sea, este torniquete fue creado para los que no tienen plata. Los que tienen plata, pues pagan. Porque se iban a meter por aquí los que tienen plata. Entonces es como la cultura de que tú confías en el otro porque es obvio que el otro es bueno. Entonces aquí no, aquí la cultura es no de papaya. Y si le dan papaya, aprovéchela. Eso es un consejo horrible. Ahora la alcaldía de Medellín tiene un proyecto, no sé si lo has visto y te lo recomiendo. Y se llama la tienda de la confianza. Ponen una chacita que es una... ¿Como un chusito? Un chusito. Lleno de galletas, chitos, ¿cierto? Como productos así para mecatear. Y un tarrito, y aquí, todo a 1.000. Y nadie lo atiende. Y entonces la gente llega y se arrima, coge una galleta y tiene que poner 1.000 pesos. Y los 1.000 pesos están ahí expuestos. Y entonces lo pusieron en estos días y ya lo han probado. Y solamente descubrieron que el 7% de la gente se roba la comida, ¿cierto? Pero es muy bonito porque entonces es como un shock. Tú encontrarte en la calle plata y comida y decir, ¿qué hago? ¿Cierto? ¿Cómo me debo comportar aquí? Entonces, normalmente todo tiene un policía. Cuando no tiene un policía, ¿cómo va a comportarse los colombianos? Yo creo que es un mensaje muy bacano decirle a los colombianos, miren que sin policía usted puede comportar bien. Entonces... yo siempre digo a la gente aquí, cuando ellos están diseñando productos o algo acá, siempre hablan de no, porque la seguridad. ¿Cómo sabes? Porque en la tienda de Apple, yo estaba en el centro de San Francisco, Ajá. Más de 10,000 personas pasan por la tienda semanalmente en diciembre. 3 o 4 pisos, todo ahí. Sí, finalmente hasta un punto tuvimos unos cables pequeños conectando con un sensor los teclados, los ratones. En cada vez que fue menos en un punto, quitamos todos los cables. Los portátiles, menos del iPhone, todo fue disponible para llevar de la tienda. Los robos bajaron.
La gente robaron menos. Porque la gente se siente que confían en él. Ellos se sienten como empoderados a usar su producto. Y yo digo a la gente aquí, 100%, si vas a confiar en un colombiano, van a mostrarte que sí tiene la verdad. Pero si no confías en un punto, van a robar todo. Así es. Pero la gente no piensa en un colombiano es un colombiano. No, solamente porque tú pusiste este marca, este label a la persona. Es correcto. Y una cosa muy curiosa que pasa aquí es que la gente también pierde la confianza muy fácil. Entonces mi esposa me dice, no uses el celular en el carro porque mira que a tu hermana le robaron el celular. Y entonces yo le digo a ella, ¿a mi hermana? ¿En qué condición? Pero, Este conversación es imposible acá. La gente le gusta decir algo y dice, muéstrame la probabilidad. ¿A qué hora fue? ¿Dónde está? ¿Qué fue la luz? ¿Quién fue la persona? ¿Qué fue el ángulo? ¿Dónde estaba la ventana? ¿Cuántas más caras? ¿Qué parte? La gente no, ellos quieren tomar algo. Es como toda la gente tiene este problema. Es muy confundidos con... ¿Cómo es? No, estoy tratando de pensar en inglés, no puedo. Voy a pensar más. Ok, listo. Y la última pregunta, los mejores libros que puedo recomendar a la gente para inspirar en física o en astronomía o los dos, y un consejo para dar a la gente escuchando antes de terminar. Bueno, en ciencia hay un libro que a mí me encanta. No es de astronomía, pero es un libro que se llama La cuchara menguante. Espectacular, te lo recomiendo. ¿Escrito de quién? Es un americano que se llama Sam King. Sam King. O Sean King. Bueno, Sam King. Es espectacular y es el libro para inspirar a conocer la ciencia, y es de toda la ciencia porque es sobre la tabla periódica, la historia de la tabla periódica. Ese se lo recomiendo. Ese es un libro. ¿Cuál era la otra? O sea, otros libros y... Sí. Y otro libro que me parece que, digamos, en este momento todos deberíamos empezar a leer de forma sistemática se llama El arte y la ciencia de no hacer nada. ¿Serio? Es un libro escrito por un neurocientífico americano también que se llama Andrew Smart. Ok. Andrew Smart. El arte y la ciencia de no hacer nada. Está traducido así, así es el nombre, y es un libro hermosísimo que te enseña casi que es un redescubrimiento en las neurociencias del budismo, de la meditación, pues de las técnicas de la meditación y el silencio, y que te enseñan a vivir en un mundo tan atareado, a soltarte de ese. Entonces, esos dos libros, yo les digo, son geniales para acercarse en general a las ciencias. Y Jorge, la última pregunta. No hablamos de yo soy un chicharrón en una salchicha, pero no hablamos mucho más de... Gracias por la conversación. ¿Hay un consejo que quieres dejar a la gente o algo que no hablamos que quieres compartir con la gente escuchando? No, yo quisiera transmitirles de manera muy sencilla la idea de que los científicos no somos lo que nos pinta el imaginario colectivo, empezando por esto, por el tema de que somos unas personas frías, calculadoras, digamos, absolutamente de mentes estrechas, de que solamente creemos en lo que vemos, sino que la ciencia está llena también de espiritualidad, de cosas emocionantes, digamos, de disfrute de la vida, y que se puede vivir una vida con base en esas ideas. Entonces, si saben de un científico, si conocen de un científico en la familia, traten de conocerlo mejor y descubrir una gran persona, en lugar de pensar que es el ateo de la familia. Ese tío que es un químico es un ateo. No, disfruten de ese tío químico, que les aseguro que la ciencia crea una cosa fantástica. Listo, como arrancamos, siempre para ganar más plata, pero no más tiempo. Gracias por su tiempo. Listo, Robbie, un placer. Hola a todos, jóvenes amigos míos. Como siempre, si han disfrutado este episodio, toman un segundo, enviar un mensaje a Jorge Zuloaga diciendo gracias, qué opinas del episodio, déjame una reseña en iTunes, compartir este episodio con sus compañeros, ayúdame a difundir este podcast porque tengo mucho más que viene, mucho más invitados, mucho más cosas lindos. Eso es, necesito ayudar, divulgar la información en cualquier forma, manera, momento que se pueden. Como siempre, a la gente escuchando,
Les quiero mucho. Un abrazo gigante y hasta el último episodio que viene la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo gigante. ¡Chao!